Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Muy buenas noches. Bueno, ¿sigue el calorcito? Sigue el calor. Se reunieron los gobernadores con el ministro del Interior y el jefe de gabinete. Exactamente. Hay versiones de todo tipo y hay una palabra oficial. El clima ha sido bueno, lo que no significa que se hayan puesto de acuerdo en todo. No había esperanza que se pusieran de acuerdo. Hoy ha sido una reunión preparatoria para escucharse, no para tomar decisiones. Eso ya es un paso adelante, porque hasta ahora no podían ni hablarse. Digamos, tenemos que ponernos de acuerdo, pero es esto. Entonces esto no es un diálogo, es una imposición. Entonces con esto por lo menos se han escuchado. Bueno, hay que ver cómo avanza. Ya está acá la intendente de la capital, con la que vamos a tener en el primer bloque la entrevista. Comenzamos con las noticias. Vemos que ya está con nosotros Susana Laciar, la primera mujer intendente de la ciudad de San Juan. Pero antes un par de noticias y bueno, vamos con la entrevista. Un dato que sale en la tapa de Nuevo Mundo. ¿Sabes cuántos pagan la tarifa completa del servicio de ómnibus? No sé, todos deberían pagarla. No, porque vos tenés escolares, tenés funcionarios de las diferentes fuerzas, docentes también pagan menos. ¿Los policías no pagan? Personas con discapacidad, los policías no. Bueno, los que pagan tarifa completa, 36%. Bueno, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Ahí es donde empiezan los problemas. Pero esto es también porque hay gente que tiene el sí fácil con el bolsillo de los otros. Y esto es así. No decían, ¿por qué no le ponen también a los empleados de comercio? Y después, ¿por qué no le ponen también a los docentes universitarios? ¿Y por qué no le ponen también a los maestros? Y así no se termina nunca, si son los usuarios precisamente. Pero aparte hay otra cosa, hay leyes nacionales que también dicen determinadas cuestiones, pero no te vienen los fondos nacionales, ahora no hay nada de fondos nacionales. Entonces, si hay leyes nacionales, cuando la aprueben los diputados nacionales, tendría que hacer con un monto determinado para cumplir con esa ley que hacen. Es decir, personas con discapacidad no pagan los ómnibus, está perfecto, pero hay una partida nacional para eso, porque si no, alguien lo paga. Es que es lo mismo que pasa con la salud pública. Yo creo que la salud pública es como si en nuestro país una tarjeta verde. Vos tenés la tarjeta verde, te haces atender, pero le pasan la factura a quien corresponde, quien entregó esa tarjeta verde. Esto es así en el mundo. Pero sí. Bueno, lo difícil es que se entienda que vamos en dirección contraria y que hay que dar vuelta al barco y ponerlo en la dirección justa. Sí. Patricia Moreno. Hoy hubo reunión paritaria, vamos a destacar que el gobierno dio dos alternativas en torno a la oferta. Una, un 15%, el bono de 50.000 pesos no remunerativo y además esto de continuar con el pago del FONIT. Y la otra propuesta era un 17%, un bono de 25.000 pesos y el pago de una suma que equiparase al FONIT. Lo que aclaró el ministro es que deben elegir una de las dos alternativas. El día martes a las 18 se va a reanudar. Tienen que ir a decir cuál es la propuesta que van a elegir porque comienza a grabarse para pagarse el día 27. Y ese mismo día comienzan a discutir el sueldo de abril. No es que la vayan a rechazar y vayan, no. O eligen una o eligen la otra y ahí comienza la discusión abril. Patricia Moreno, ¿cuál es el clima entre los docentes? Porque están por un lado los docentes, los representantes ante la paritaria y por otro lado los autoconvocados que pareciera que siempre tienen la espada encima de quienes están negociando. Sí, yo le cuento que cuando les dieron la propuesta, los docentes dejaron en el acta que se llevaban esta propuesta pero que no la aceptaban, que iban a bajarla a las bases, pero que no querían porque ellos quieren este 5% que supere la inflación, que es lo que se negociaba antes. Y lo que le dijo el ministro, miren, yo acabo de llegar de Buenos Aires, me acabo de bajar hace minutos del avión, nos van a restituir fondos de coparticipación, pero no es que sean más, son los mismos que nos debían. Aparte, el gobierno les ha dicho que este esfuerzo que ha estado haciendo la provincia, pagándoles el FONIT
y el incentivo docente no se los va a restituir, es decir, que el esfuerzo sigue siendo de la provincia. Entonces dice, contemplen esta situación porque estamos tratando de que la obra social provincia no les cobre el PUS y el coseguro, que era una de las cosas que se quejaban, y también tener una consideración en torno a mantener más o menos equilibrado el boleto. Entonces dice, hay un esfuerzo, entonces pongamos de los dos lados porque también tenemos que pensar que la ciudad de San Juan y el resto de los trabajadores, que no son empleados públicos, tienen una situación que no es esta y no tienen tampoco mejoras. Y esto es una alternativa. Muy bien, Joana, ¿qué tema tenemos? Sí, desde la Copa América se lanzará un concurso para apoyar a las diferentes ONG de todo el país. La idea es poder difundir diferentes proyectos de diferentes, como digo, ONG y mostrar sus trabajos. Se considera que el fútbol es el deporte más popular y tiene muchísima difusión, entonces se les ocurre poder representarlo de este modo. Se elegirán 4 proyectos, hasta el 22 de marzo hay tiempo de mandarlos y esos proyectos se empezarán a reproducir en los 16 octavos de finales, octavo, cuarto y semi. Muy bien, Juanca, decíamos que está con nosotros la intendente de la capital. Hoy fue el discurso que tiene que dar anualmente ante el Consejo Deliberante y donde tiene que hacer un análisis de lo recibido, lo que se va a hacer. Susana, ¿cuál fue el análisis de lo recibido? Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y primeramente conmemorar el Día de la Mujer. Permítame este espacio para conmemorar y saludar a cada una de las mujeres. Hoy, como mujer, con el honor de ser la primera mujer intendente de la ciudad de Capital, y estar ahí para dar inicio a las sesiones del Honorable Consejo Deliberante. También tuvimos la oportunidad de describir la real situación recibida al principio de la gestión y durante estos casi 90 días de gestión, en donde se recibió un municipio en una situación compleja, en una situación en la que el municipio había que ponerle orden en distintos aspectos, internos y externos, en un municipio que para dar las prestaciones básicas uno requería tener en condiciones óptimas las herramientas y la capacidad operativa para esas prestaciones básicas y no lo tuvimos de esa manera. Y estoy hablando en temas de movilidades, en temas de las maquinarias y las movilidades y los camiones necesarios para la correcta recolección y los correctos servicios que merecen los ciudadanos de Capital. Estoy hablando de un municipio que depende, y ustedes estaban hablando recientemente, del 80% de la coparticipación, o sea, los ingresos que recibe el municipio de la ciudad de San Juan, el 80% es coparticipación, solo el 20% restante es recaudación propia. Imagínense el desafío que tenemos por delante cuando el año pasado, en el 2023, por tasa de inmuebles se recibió solo el 52 y el 33 por otros rubros. Es un desafío de mejorar esta performance y de poder darle, en base a este panorama complejo en cuanto a movilidades que estaban realmente en malas condiciones, movilidades que se llevaron al desguace, del cual no tenemos rendición de cuentas sobre el mismo, de movilidades no operativas, lo que nos ha hecho realmente presentar un desafío para lo que espera el vecino. El vecino de Capital dice, quiero salir de mi casa y encontrar que tengo un municipio presente en los servicios básicos. Porque si uno ordena mucho, el vecino no lo ve a ese orden. Entonces, si uno se la pasa ordenando cuestiones de movilidad y estas cosas, entonces el vecino dice, no, pero yo quiero lo concreto, quiero lo que es ahora. Absolutamente, frente a ese desafío que en determinado momento hasta nos quedamos... Saben que en el microcentro tenemos la recolección por el sistema ICI, que se llama, de los contenedores con esos camiones importados, que es una flota importada y muy vieja, de los cuales uno sirve para repuesto, otro está en reparación y uno solo que anda en condiciones que no lo miremos fuerte, con una grúa acompañada. O sea, imagínense que tuvimos que acudir a contratar camiones compactadores, lo que eso significa otra erogación, y todas esas erogaciones son con las retribuciones de los vecinos. Ahora, el vecino que pide, recibiste esto, da cuenta de esto, pero por supuesto, pone en orden la casa, y en eso estamos, poniendo en orden la casa para prestar los mejores servicios que se merecen los ciudadanos de San Juan. ¿Cuántos empleados tiene hoy la municipalidad? ¿Cuántos contratados? ¿Y cuántos, digamos, casi
no llega a ser un contrato, pero hay mucha gente que trabaja. Pasantía. Entre planta permanente, más contratos, más becas, estamos llegando a los 4.000 empleados, son 1.000 de planta permanente. La verdad que recibimos un municipio con mucho personal, estamos refuncionalizando el mismo para que realmente tanto planta permanente como contratados estén en la correcta prestación de servicios, es decir, el que trabaje y que esté prestando correctamente los servicios. Pero plantas permanentes, ¿cuánto en funciones administrativas? Bueno, también pasa eso, porque uno dice, bueno, deja fuera todos los contratados, pero si uno deja fuera los contratados no hay servicio. No, la verdad que es un municipio de los 967 planta permanente, muchos con funciones administrativas, otros en funciones de servicio, repartidos en las distintas áreas, que son gobierno, que son desarrollo humano, que es salud, que es también seguridad. También están en el área de Hacienda y presupuesto, bueno, en las distintas áreas, el personal de planta permanente que lleva muchos años, un personal que nos ha recibido, a pesar, pasan las gestiones, pero ese personal recibe amablemente, nos ha recibido amablemente y es un personal que realmente, como yo les digo, ellos trascienden las gestiones. En virtud de eso, por supuesto, debemos trabajar en conjunto, pero que cada uno, como yo les digo, cada uno de ellos, que cuando vayan a trabajar sepan que han dejado su granito de arena, su capacidad, su experiencia y sus servicios para una mejor prestación de servicios hacia el vecino. Hay una cosa que es importante. Esas pasantías o becas, como quieras llamárselo, yo los veo trabajando y los veo de noche y tarde, limpiando veredas, haciendo cosas. Y hay gente que realmente en momentos como este lo necesita. Son los últimos que yo dejaría fuera de esto. Pero hay otros que durante muchas gestiones vienen haciendo la plancha muy tranquilamente, ¿no? Que no son esa gente que realmente se lo merece cobrar algo. Bueno, se ha detectado, nosotros en diciembre cuando llegamos, cuando detectamos que aquellas personas que no concurrían a trabajar, que no se reconocían, que no tenían una función específica, hicimos un depuramiento y en diciembre culminaban esos contratos por decisión del mismo intendente que había renovado los contratos hasta el 31 de diciembre del 2023. Nosotros hicimos una renovación por 3 meses, vence ahora el 31 de marzo, para justamente detectar y poder refuncionalizar para que el que trabaje preste la correcta prestación y aquel que no trabaje, bueno, detectar justamente el que no está prestando trabajo. En eso hemos estado ordenando también. Hay una cuestión, quizás sea ego, pero quien está en la intendencia de cualquier municipio del país quiere dejar esa obra que trascienda. Y por lo general es una gran obra que se lleva mucho dinero. Hoy con la situación actual, que no se puede pedir a la nación y la provincia cuenta gotas, ¿hay una gran obra pensada o no? Hoy los vecinos de la ciudad de San Juan en esta situación y después de pasar muchos años de un estado que se caracterizaba por cortar las cintas con las grandes obras. Si no había una cinta y una grandes obras y una foto, es como que no había estado. Lo que pasa es que no había obra, pareciera. Y que no había obra sin todo eso. Y sin embargo, los vecinos de la ciudad de San Juan nos pidieron: facilítennos el día a día. Facilítenos que salgamos de la casa y que tengamos nuestro barrio en condiciones, iluminación, el arbolado en condiciones, el espacio verde en condiciones, que cuando llueva los pasantes que estén en condiciones, que si es el comerciante, la ciudad capital es una ciudad comercial, por naturaleza, si es el comerciante, que no sea el Estado burocrático. En la Dirección de Comercio, Industria y Publicidad encontramos una dirección que no tiene sistema informático propio, de tal manera que aquel que comenzaba su proceso de habilitación tenía que ir de oficina en oficina su expediente a los efectos de buscar esa habilitación con trámites que demoran más de 9 meses. Estamos para justamente desburocratizar, en ese orden, desburocratizar, hacer mucho más eficiente para poder llamar justamente al sector privado, que es el que mantiene este bendito país, a que puedan invertir y que no tenga un Estado que le ponga el pie y la burocracia siempre encima. Yo creo que uno de los temas fundamentales es la seguridad hoy en día. Esto puede ser mejor iluminación,
ya no están los policías municipales funcionando, ¿no? Tenemos lo que es la policía comunal. Sí. Y el monitor urbano, que es el monitor urbano depende del ECO, que es salió en convenio con el Ministerio de Educación, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros antes conocíamos como policía de tránsito, que ya no existe la división de tránsito en el municipio, sino monitor urbano. Respecto a la policía comunal, recordemos que lo mismo, la seguridad sigue siendo competencia de la provincia. Hubo un deslinde de responsabilidades cuando le pasaron a los municipios, pero nosotros tenemos el policía de la comunal con un civil que maneja los móviles, que es más bien de manera preventiva y colaborativa con la fuerza de seguridad. Es verdad que este tema es un tema de los que urge a cada vecino de la ciudad de Capital, sea Desamparado, sea Concepción, sea Trinidad, sea Centro. Cada uno de los vecinos nos ha planteado este tema y yo les dije que como intendente, más allá de no ser una materia específicamente competente, no soy de las que se corre a un costado, soy de las que se involucra y por eso he estado en reuniones con el jefe de policía a los efectos de que podamos de alguna manera diagramar con ellos cómo es el mapa delictual, para saber cómo es el mapa del delito, para que de esa manera la policía comunal en coordinación pueda ser más que colaborativa, preventiva y en virtud de eso llevar una política pública de prevención del delito. Aunque y de la sea seguridad. menos que en otros departamentos, pero también Capital tiene sus zonas conflictivas. Absolutamente, tiene zonas conflictivas en donde también el tema del consumo problemático de la droga nos aqueja, en donde los hurtos y las entraderas también son últimamente frecuentes. Por eso no hemos ocupado el tema y por eso estamos en diálogo permanente con la seguridad de la provincia de San Juan. Sí, otra de las cuestiones son los espacios verdes, que los vecinos lo piden mucho. La cuestión es que no es tan fácil mantenerlo. ¿Cuál es la política que se está implementando? Por supuesto que el espacio verde es el lugar de encuentro de cada familia. Y que brinda seguridad. Es el que brinda, donde la familia se puede encontrar con las familias del barrio, donde los chicos pueden estar en conjunto. Y la verdad que encontramos espacios verdes muy descuidados, lo diagnosticaba esta mañana. Para 165 espacios verdes tenía solamente 2 motoguadañas, o sea, y cortadores de césped sin funcionar. La verdad que las herramientas no estaban en óptimas condiciones. En virtud de eso tuvimos que optimizar todos esos recursos a los efectos de poder incluso obtener el riego necesario. Hoy estamos, bueno, es una provincia en donde el tema del agua nos aqueja, es fundamental en conversaciones con Hidráulica para poder realizar esas obras que permitan, digo, por ahí es difícil volver al riego completo a través de las acequias, que recordará Juan Carlos cuando las acequias pasaban el agua hasta con antes la circunvalación se cortó bastante. Y cuando no planeamos una ciudad de San Juan, cuando no está planificada y permitimos obras que avanzan sobre esas acequias y las tapan, bueno, hacen mucho más conflictivo el regadío. Estamos justamente poniendo atención en eso, poniendo atención y recuperando el sistema de riego en plaza. Lo hemos hecho en la plaza Gertrudis Funes, en la plaza que trae La otro Pila. problema, los árboles. Es decir, cada vez que hay un viento fuerte vemos muchas ramas caídas. Exactamente, porque bueno, evidentemente la falta de riego hace que los árboles sufran y en eso también es que le pedimos también la colaboración al vecino para que ese arbolito que está frente de nuestra casa lo podamos cuidar porque es absolutamente necesario para nuestro ambiente y para nuestro ecosistema. Susana, yo creo que la función del intendente yo siempre digo que son realmente alcaldes, porque son gobernantes de una comunidad de más de 100.000 habitantes. Cumplida la etapa propiamente del intendente, hay proyecciones como ciudad. San Juan es la ciudad que recibe al turista que venga. De acá se irá a un lado, se irá a otro lado, pero pasa por acá, ¿no? Había veces que nosotros criticábamos, supongamos, juega Argentina contra Brasil, Neymar contra Messi, y no estaba la ciudad ornamentada para esperar un acontecimiento así. Es como que vivíamos ajeno a lo que se generaba. O era de la provincia, el municipio se desentendía. Claro, y el municipio es quien puede dar ese clima, ¿no? Tal vez ahí donde
falta apuntar un poco. Al municipio de la ciudad de San Juan durante estos años se confundió justamente en lo turístico y en lo cultural con una política provincial. Claro. Cuando es un municipio autónomo, es una ciudad autónoma. Claro. Por supuesto que debemos tener diálogo y políticas en conjuntas, pero también en esa autonomía debemos recalcar que tenemos nuestra propia agenda turística y cultural. La ciudad de San Juan es rica en lugares históricos, culturales, claro, claro, que deben ser jerarquizados, que deben ser puestos en valor, que deben tener su señalética, que deben tener su correspondiente forma para que el turista pueda disfrutarlo, el vecino conozca la riqueza que tienen esos ciudades turísticos, así que está en nuestro programa ponernos en valor, darle identidad. La ciudad de San Juan requiere su identidad. Nosotros es como se perdió un poco es eso, como ¿no? que pasamos de un municipio a otro y ¿cuándo? ¿En dónde comienza el límite de la ciudad capital? ¿Dónde termina? Necesitamos ponerle valor justamente a veces se nota para mal, porque por ejemplo Santa Lucía el límite lo tenía bien pintadito todo y uno llegaba a la capital y no. Y ahí te das cuenta, la diferencia te das cuenta cuando pasabas de un lugar o a otro. Bueno, no queremos que esa diferencia la sigan sufriendo ni los vecinos colindantes de cada uno de los municipios, porque estamos recorriendo también todas esas áreas que son colindantes, que los separa una calle y dice, parece que no somos de nadie, no somos de un municipio y no somos de otro. En ese sentido estamos en convenio tanto con el intendente de Rivadavia, con el intendente de Santa Lucía, también lo hago extensivo al intendente de Rawson y Chimbas para que esos vecinos que están en la periferia puedan sentirse contenidos por las intendencias respectivas, pero saber que hay una ciudad capital que crece siempre más allá de las 4 avenidas, que la ciudad de San Juan también es Concepción, también es Trinidad, también es Desamparados y requiere una planificación ordenada para que esos lugares, que además de tener lugares históricos, tengan vida, puedan ser vivenciados por cada uno de los vecinos, por cada barrio. ¿Cómo está la recaudación? Bueno, las recaudaciones, el desafío que les dije 20%. Realmente es un 20% y estamos proponiendo planes de pago con accesibilidad. Por supuesto que decirle al vecino que nosotros debemos rendir cuentas de todo esto, se mantiene su retribución y la retribución se da a través del servicio que presta la municipalidad, se retribuye, valga la redundancia, con servicios. Entonces, bueno, decirle al vecino que colabore de esa manera con el pago de la tasa de servicios para que podamos también nosotros prestar una buena calidad de vida a cada uno de los ciudadanos. Bueno, hay algo que planteó una vez un intendente hace mucho tiempo, es decir, hay cosas que no son solo obras públicas lo que necesita la capital. Supongamos, una de las cosas es la parte cultural. En cualquier lugar, desde la calle la gente cruza. Por ejemplo, empezar a educar el sanjuanino es parte también de una función de una intendencia moderna, ¿no? Yo veo que las sendas peatonales están muy bien pintaditas, todo, pero cada uno cruza donde se le da la gana. Hay determinadas cosas que sí, como ciudad que progresista podemos plantearnos, ¿no? Absolutamente, la educación vial, que no es algo que debemos dejarlo solo para las escuelas, donde debemos involucrarnos como municipio, como ciudad, como familia misma, por sendas peatonales que deben estar marcadas, no están correctamente marcadas, no. Estamos en proceso de volver a marcarlas, y con ciudadanos que respeten las reglas. Fíjense cómo la diferencia de comportamiento del mismo ciudadano en esta provincia o cuando vamos a países en donde esas reglas son bien marcadas, pareciera que nos cambia algo intrínsecamente donde las cumplimos. Entonces, saber que justamente el respeto por la vida propia y por la vida ajena pasa por el cumplimiento de las normas y que respecto de educación vial nosotros en eso capacitamos justamente al personal de monitores urbanos, al personal de ECO, hemos propuesto y hemos programado una capacitación intensiva para que realmente ellos puedan cumplir esa función en forma colaborativa y cada uno sea consciente de respetar las normas. Ustedes han recibido algo que es difícil de manejar, que es el recorrido de las líneas de ómnibus, primero. Las paradas de las líneas de ómnibus. Pensar que no hay un techito donde guarnecerse el sol de San Juan o de la lluvia de San Juan. Hay lugares donde están, no solo eso, sino pueden cargar el celular mientras están esperando. Y hay veces que un ómnibus tarda 1 hora.
y en los barrios están rodeados de perros. Por ejemplo, estas son cosas que la gente las ve y dice, bueno... Lo que hablábamos no son las grandes obras, pero sí las que son las cosas de la gente. Son las obras del día a día. Es más importante que un edificio. Totalmente, son las obras del día a día que reclama el vecino. Pero aparte, cuando hacen un edificio grande, después hay que llenarlo de empleados. Sí. Entonces mejor pequeñas obras que no sean con empleados. Y a veces no te alcanza un edificio grande, la municipalidad de la ciudad de San Juan no le alcanza el edificio y tuvo que alquilar 5 inmuebles más. Ahora hemos reducido el alquiler 5 inmuebles más para poder prestar 5 o 6, me estoy quedando corta, son más. Hoy hemos reducido ya el alquiler de un inmueble, vamos hacia una gestión eficiente, una gestión austera, una gestión que realmente diga, bueno, se terminó el Estado dador, sobreprotector, el Estado que todo lo daba con la plata ajena, con la plata de los contribuyentes. Viene un Estado austero que debe realmente administrar con esa austeridad la plata de los contribuyentes para que los contribuyentes sean los que a través de su trabajo encuentren a alguien que no les entorpece el día a día, ni con burocracia, ni con obras que no les son beneficiosas. Muy bien, muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Y en el Día de la Mujer, sí, haber tenido acá la primera mujer intendente, es un orgullo. Muchísimas. Hoy se recuerda el fallecimiento de la médica de la alfalfa, doña Dominga, ¿no? Qué personaje interesante. Yo le hice varias entrevistas y una vez me llevó, esto es parte de una anécdota, pero ella me dijo, mire, no quiero que me tomen fotos porque la imagen no sé qué, bueno, era su creencia. Y yo como periodista metido que soy, robé un par de fotos con el teléfono sin que ella se diera cuenta. El tema es que cuando fui a ver la foto no estaban, no había salido. Es que no quería foto. ¿Qué reventar? No quería. ¿Hacemos una pasadita con Patricia y Joana? Vamos a indicar que hoy la defensa de Ricardo Rodríguez, oficial de policía que mató a un camionero, había pedido su excarcelación, la que fue denegada y va a continuar en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Muy bien. Sí, Ricardo Gareca desde este año asumió como director técnico de la selección de Chile. Bueno, hoy presentó la nómina de los convocados a jugar en los siguientes partidos que tiene la selección. Y pasó algo muy particular. Hace un tiempo atrás, un jugador de nacionalidad inglesa, Ben Brereton, que tiene 24 años, se nacionalizó por el lado de la madre. ¿Qué dijo hoy Gareca? No lo puedo convocar porque no habla español. Para él, dice, si bien no es un impedimento, para mí es muy importante que hable el idioma porque es la comunicación lo que más importa en los grupos. Así que no está convocado para la selección de Chile. Bueno, yo creo que cualquier alternativa es buena para los chilenos, pero no pueden seguir viendo los mundiales por televisión. Esto es una realidad, ¿no? Qué feo lo que has dicho. Es feo lo que he dicho ya. Bueno, perdón, lo retiro. Lo retiro, pero ¿lo gozamos o no? Sí. Hay alerta viento sonda. Alerta viento sonda. Juanca, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros Belén Montilla, si bien ella tiene una actividad grande en la parte cultural, en Albardón, en el teatro, en su academia. Hoy viene como mamá de Lucía Rubiño. Y está también con nosotros Roberto Dacuña, que es sociólogo. Bueno, primero, Belén, es un gusto tenerte en el programa, realmente. Porque creo que es importante, primero, que estés trabajando plenamente, y segundo, que tenga un sentido todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, agradezco el espacio. Les agradezco a ustedes, nos conocemos de siempre de nuestro trabajo, claro, de nuestro hacer, y lamentablemente hoy nos encontramos, o yo me encuentro en otra situación en donde hemos tenido, y la decisión de mi familia es el pedido de justicia. El pedido de justicia por Lucía, por mi hija menor, que el 15 de octubre, producto de una picada, como ya saben, de tipo gatillo, perdió la vida. Y es justamente hoy, en el Día de la Mujer, esta lucha
que en este caso encabezo yo, pero que tengo un montón de gente detrás, de justicia por mi hija, justamente porque pueden haber muchas más Lucías, porque necesitamos concientizar primero a los padres y los chicos también, y saber dónde estamos parados en estas causas cuando nos sobrepasa el poder. Y es ahí donde gira esta causa. De alguna forma, es como que la justicia tiene pasos mucho más lentos que el resto de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. En principio, que siempre agradecía a la doctora Camus, se expidió en el momento, en los 2 meses que le dio al menor en el instituto. Y después de ahí, todo lo que vamos, al día de hoy no hay juez en la causa. ¿No hay juez? No hay juez. Yo saco mis propias conclusiones y todo el mundo saca sus propias conclusiones. El mayor es hijo de un juez federal, conocido por todo el poder político y judicial y de lo que se les ocurra de la provincia. Y todo esto que estoy diciendo es responsabilidad mía. Entonces creo que es donde se empieza a entorpecer todo y en donde todo se detiene. En donde quizás un llamado telefónico vale más que la vida de una persona. ¿Cómo lo han notado en la causa, más allá de que no haya juez? Es decir, los pedidos del abogado de ustedes lo llevan adelante, se demoran mucho. No, la causa verdaderamente, yo personalmente con detalles de la causa, por mi salud he decidido no indagar mucho. Mi hijo y el papá de Lucía son los que están con todo ese tema, se está trabajando en el tema, el abogado está trabajando en el tema, pero hoy lo charlaba con mi hijo y habían designado a 3 jueces, de los cuales no habían aceptado, y uno que aceptó se hizo un costado. Entonces... El tema es esto, yo contaba recién, salía de cenar con mi hermano y de pronto sentimos un auto con escape libre, y sale rayando. Me dice mi hermano, hay que adivinar por dónde va a tomar este loco, si por la derecha o por la izquierda. Al final nos pasó, era un coche, dice, seguramente un coche viejo. Dice, sí, era un coche viejo, un coche 95, supongamos. Nos pasó por un costado, pero rapidísimo. Estamos hablando de Avenida Ignacio de la Rosa, entre Urquiza y esa zona ahí. Sí, en San Prado. Nos pasó a todo lo que da, frenó a los 50 metros, se bajó y entró en un bar. Esto era todo lo que hizo. Pero el ruido lo vuelve loco. ¿Qué necesidad tienen? No sé. Este es el tema y no se aprenden ni con ejemplos como el que han tenido, ¿no? Este es el tema. Y esto es lo que tiene que entender la justicia, que hay veces que no es por punir a una persona, sino para que la gente tome dimensión de que hay cosas que no se deben hacer. Sí. Yo por ahí, es muy difícil estar en este lugar, es muy complicado, pero acudo a la empatía de todos, de este reclamo de justicia, porque creo que sumando voluntades de la manera que hemos decidido hacerlo, justamente porque Lucía era eso. Desde el silencio, desde el color blanco que la simboliza a ella con su dulzura, con su amor, marchando o haciendo distintas movidas, que la gente tome conciencia de lo que sucede en las calles, como vos decías, en tomar un auto, en darle el auto a un chico, en la responsabilidad de un auto, en este efecto de las redes sociales, de qué mide más si yo tengo este auto y salgo a picar y hago más ruido o menos ruido, o en este tipo de picadas que fue por eso digo que
las intencionalidades de hacer daño estaban en este momento, porque cuando yo era joven había y existía este tipo de cosas y siempre era la picada normal, la picada en donde, che, yo le toqué el escape, me acuerdo de esos tiempos, o el motor, entonces se ponían y decían, ¡buah! Y el ruido. Pero en este caso del tipo de picadas, que es la picada gatillo, que quien se enfrenta y el menos valiente es que el que da el volantazo. También tiene intención, porque si los dos se miden en esa valentía y pueden chocar los dos, también podrían perder la vida. Entonces ya hay una intencionalidad con el otro. Entonces... Hay una película de los años 50 donde el actor era James Dean, un actor muy famoso en su momento, que era precisamente este juego, ¿no? De ver quién a último momento se hacía a un lado, ¿no? Hasta que alguien muere en la película. Rebelde sin causa se llamaba. Ahora, la pregunta es, detrás de esto, estas conductas, ¿cuánto sentido de impunidad tienen en muchos de nosotros? Es decir, cuando actuamos como actuamos, con este sentido de la ley no va a caer sobre mí, yo tengo más poder que la ley, yo soy más que la ley, y desde ese lugar nuestros comportamientos se van regulando en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, porque lo que aparece es este sentido de impunidad. Es decir, yo soy intocable. ¿Bien? Y me parece que es interesante esto porque toda la sociedad tiene que discutir este sentido de ciudadano como un sentido común, justamente de igualdad, no de desigualdad. Todos somos ciudadanos y todos somos iguales frente a la justicia. Y yo creo que frente a eso es necesario todo un proceso de educación. Porque yo creo que nosotros muchas veces en nuestras propias instituciones reforzamos esto. Reforzamos esto pensando en que hay escuelas de determinadas categorías, que hay clubes de determinadas categorías, y empezamos a definir lo que son las desigualdades. Y en ese lugar es necesario empezar a sentar las bases sobre la idea de un ciudadano común, todos iguales, ¿sí? Frente a la ley. Eso es muy importante. Bueno, con Belén hemos tenido las relaciones siempre de ir al teatro de Albardón, donde se hacían muchas de las finales de La Ventana, y era un clima distinto, un ambiente límpido, ¿no? Pero fíjate, después de muchos años siguen impecables las butacas, es decir, hay un respeto hacia el otro. Que es un poco lo que decía Roberto, hay un respeto al teatro, por ejemplo, un lugar que no es para ir a patear cosas o a romper, que se ve en otros lados. Sí, el teatro, yo entré en mi gestión, no es gestión mía, en mi trabajo, mi primer trabajo políticamente, si se quiere decir así, fue en el teatro. Y el teatro lo que hizo es darme la posibilidad o las herramientas junto con quien fueran mis jefes en los distintos momentos del teatro, de poder poner o enaltecer o darle lugar a la cultura de Albardón y de los albardoneros. Y acompañado de un grupo de gente fue eso, justamente el trabajo que intentamos hacer siempre, desde la cabeza hasta todo el equipo que trabajábamos. Creo que optamos con ese mismo respeto que se ve cuando uno toma las riendas de un trabajo, es lo que decidimos tomar ahora, porque es muy difícil salir después de lo sucedido. Es muy difícil ponerse de pie y es ahí donde el hecho cultural o lo que yo estaba acostumbrada a hacer me dio un poquito, una chispita de luz, lo mismo que mis chicos de danza. Entonces por ahí vuelvo a decir que el arte salva, me está dando una mano muy grande el arte, pero sobre todo también esto que vos decías del respeto. Creo que todo, el origen es el amor y el respeto. Y cuando uno ya de antemano toma un vehículo y sabe que tiene impunidad, porque puedo levantar un teléfono y decir que no es lo mismo si le hubiera sucedido a cualquier chico. Yo te aseguro que la historia sería otra si cualquier chico le hubiera pasado eso esa noche. Hay mucha gente involucrada, muchos nombres políticos conocidos, y en eso se arma el gran lío, si sí, si no,
Y en esto perdemos de que hoy no está Lucía. Y lo perdemos de vista totalmente. Y con eso estamos, esta lucha es gracias a la fuerza de ella. Yo le dije hoy, mis hijos son mis grandes maestros y me enseñan a estar parada el día de hoy. Pero para esto, para luchar, pero no solo por la justicia de Lucía, sino para encontrar el para qué de muchas otras cosas, para podernos poner en lugar de padres y enfatizar en esto del respeto hacia el otro. Pero desde casa, desde las instituciones, desde el trabajo, desde nosotros como agentes multiplicadores de estos mensajes, y que no sea en vano. Hoy la familia, nuestra familia está destruida y no la tiene. Y existen muchas familias que tienen la posibilidad de tener su hijo al lado, de abrazar. Entonces, a partir de ahí, mirar y decir, ¿qué hago por vos? No porque te abrazo y te tengo, sino ¿qué hago por vos para cuando salgas por la calle? Y porque voy a hacerlo por los demás, no solo por vos, sino por todos los demás que se cruzan en tu camino. Y cuando se cruzan en el camino, eso, a mi hija tuvo la suerte de cruzarse gente, porque de verdad la cantidad de gente que la conocía me han llegado mensajes, entonces decir, este agente multiplicador de lo que hicimos por Lucía, está en sus amigas, está en mis amigos, está en la gente que se lo cruzó en un club, está en la gente que abrazó y miraba la foto de un papá, el papá de una amiga de Lucía, le subió la foto abrazando a su hijo pequeño, Lucía con su bebé. Claro, Lucía no solo iba a la casa de su amiga, sino empatizaba con toda la familia de Lucía. Y entonces, si tienen la oportunidad, y les digo a todos, si tienen la oportunidad de tener al hijo al lado, decirles, che, mirá, esto no se hace así. Claro. Desde la escuela, desde los maestros, desde todo. Entonces son esos para qué que yo busco, porque yo dejo de preguntar por qué, y sigo preguntándome los por qué, pero intento transformarlos en pequeños para qué. Y el para qué es el de cada uno, el de que está en casa, para que no vuelva a suceder. Lo más difícil, Belén, es mantener, como lo estás haciendo hasta ahora, una línea. Es decir, dentro del respeto, dentro de la cordura, dentro de la enseñanza, porque lo más fácil es que se vaya hacia la política, se vaya hacia la violencia. No, mantenerlo ahí no es fácil. Porque siempre va a haber alguien que quiere otra cosa. Es que, por eso digo que mis hijos son mis grandes maestros. Cuando Valentina nace con una ceguera, mi primera hija, creo que vino a enseñarnos que más allá de no poder ver, teníamos que aprender muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y aprendimos el amor diario, y a decirnos te amo y a enseñarnos día a día. Lo aprendimos y eso fue lo que aprendió Lucía. Y eso fue lo que dio en todas las personas que estaban, porque es los mensajes que me llegan diariamente. Y Lucía y Valentina y mi hijo Simón, que charlamos todos los días, son eso. Por su papá, por mí, por esta familia que nos abraza, por estos cimientos que tengo, que no hay ninguna persona que ha venido a decirnos sí porque salimos, y con el respeto. Y el respeto hacia nosotros también. Entonces hay algo también, por eso te digo que son mis maestros, que me enseñan diariamente que debe ser por acá. Y si los resultados y las cosas, no sé tampoco cuál es el resultado que esperamos, si a Lucía no la van a devolver. No. ¿Entendés? Pero sí que esto no suceda, que no haya sucedido en vano, que aprendamos que si a la 1:30 hubo una denuncia por picadas en el barrio, que la policía hubiera actuado, venga, vamos. Y lo demás, yo no estaría acá. Claro. Y salió una noticia, discúlpame, los otros días que habían atrapado a 2 chicos que corrían picadas. Sí, hace 2 días. 2 días. Entonces decís, che, papá, da el mensaje. No sé, eso. Creo que el mensaje llega. Gracias, Belén. Gracias. Vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, esto es referencial, pero creo que pasa también generalmente a todos. Ayer termina el programa, paso por la casa de mi hija y era un llanterío. Mi hija, los hijos de ella, todos llorando. ¿Cuál era el tema? Hoy le ponían la inyección a la perra que los ha acompañado toda la vida. 15 años.
Pero recién lo comprendí, tomé dimensión de las cosas cuando vi en las redes sociales esta foto de mi nieto. Ese bebé que está ahí, hoy es un grandote que tiene 17 años y que ayer lloraba desconsoladamente. Y despedía a la Pocha, la perra que lo acompañó desde que nació. Y está la Yuli, que también tiene 18 años y también lo había acompañado siempre esta perra, ¿no? Lo que pasa a ser la mascota como parte de la vida de una familia. Por eso cuando se pide, che, no tiren petardo, o que pasa un tonto golpeando la verja de una casa para provocar al perro, no se dan cuenta que para mucha gente ya es la familia y es una agresión y la toman como tal. Yo recién hoy, cuando vi esto publicado y vi que la perra cumplió su ciclo y mis nietos tienen 17, 18 años, pero esa perrita nació con ellos. Y ahí vamos tomando dimensión de lo que es la mascota para una familia. Gracias. Muy bien, cambiamos de tema. Estamos con Roberto Dacuña. Roberto es sociólogo. Lo que queríamos ver, porque lo que está pasando en Rosario es gravísimo, pero grave en serio. Cuando asume Maximiliano Puyaro como gobernador, dice vamos a enfrentar las mafias. A partir de ahí empezaron una serie de atentados graves, todos ellos. A fines de la semana pasada hubo un ataque en donde le pasó una bala a centímetros de un policía. A partir de ahí se hizo una requisa en el Ministerio de Gobierno y la provincia de Santa Fe lo quiso tomar al estilo Bukele, en donde los tenía todos los presos ahí. Pero a partir de ahí también hay 2 taxistas asesinados que no tenían nada que ver con todo esto. Hay un chofer de colectivo que está luchando por su vida. Hubo una bomba molotov a una comisaría, al punto que el gobernador no fue a la reunión de todos los gobernadores, mandó a la vice por el estado en que está. Y uno dice, bueno, esta degradación social que lo podía ver en otros países pasa en Argentina y no sé si tiene fondo. No sé si hay un piso en donde dice hasta acá se llegó y no hay más. Las sociedades configuran sus órdenes no a partir de esa idea del pacto. Nosotros tenemos una idea arcaica respecto de carácter filosófico-política, que es la idea de un consenso, de un pacto social, digamos, el pactum unioni famoso de Locke. En realidad las sociedades no se organizan a partir de ahí, las sociedades se organizan a partir de un sistema de relaciones y de poderes. Entonces, lo que nosotros nos encontramos en Rosario y en estas sociedades son órdenes complementarios. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado tenemos el orden propio, normativo del Estado, ¿estamos de acuerdo? Pero por otro lado se van estableciendo para estados, ¿está bien? En donde lo que rigen son órdenes que no remiten a la orden, a la normativa, sino que remiten a estatutos establecidos, digamos, en paralelo, que es justamente el narco. Bien, y esto ocurre en toda Latinoamérica. En realidad la realidad de toda Latinoamérica es que tenemos estados paralelos en donde hay una fuerte concentración, y eso tiene que ver justamente con los poderes, pero no solamente con el poder político, cívico, sino con el poder económico. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando pensamos en esta idea de la mano dura y la idea de control para establecer el orden, puede ser una medida, pero uno tiene que pensar que la complejidad y el resultado del narco en una sociedad es el resultado de procesos históricos de larga data, en donde justamente los procesos de desigualdad fueron los que permitieron la entrada de este tipo de economías, digamos, absolutamente. Por un lado la desigualdad, ilegales. Pero por otro lado la corrupción. Por supuesto. Es decir, no hay narcos si en Santa Fe no hubiese habido policías que o participaron o miraran para otro lado, jueces que participaron o miraran para otro lado y políticos que participaron o miraran para otro lado. Bajo todo punto de vista. Y no estamos hablando ahí de hambre para ellos. Bajo todo punto de vista. Son los mismos sujetos. Cualquier sujeto que tenga algún tipo de poder, alguna clase de poder dentro del Estado, articula y se involucra con todos estos sujetos, porque son justamente desde ese lugar, a partir de la extorsión, del miedo, pero también del negocio, ¿sí? Que se empiezan a regular y verdaderamente a generar procesos complejos, porque, insisto, vos podés
plantear un control y la mano dura. El tema es cuáles son las consecuencias de eso cuando no tenés en cuenta otras variables. Pero mira, a mí me tocó una etapa como periodista en Italia y estudié muy de cerca fenómenos como la camorra, la 'ndrangheta, la mafia, el caporalato. Siempre se producen cuando hay un Estado ausente. Y la gente entonces confía más en el amigo que le saca de la policía a que la justicia le dé justicia, ¿no? Es decir, no es una cuestión solamente económica. No. Es la representación del poder. En todo el orden. A mí me tocó estar en México, me tocó estar en un pequeño pueblo de México, Pátzcuaro, y en ese pequeño pueblo, por ejemplo, los comerciantes pagaban un doble tributo. Le pagaban los impuestos al Estado y a los narcos le pagaban el impuesto para poder tener orden en Y el del Estado podían olvidarse, el otro no. Claro. La película El Padrino lo pinta bien, así comienza. Es parte de la sobrevida de ellos, es porque tienen más poder que el Estado. Y hoy, esta gente da más trabajo que el Estado. Bueno. Te entendamos, toma soldaditos con 8, 10 años, 12 años, y le da trabajo, y les paga mejor que en un empleo. Pero justamente, Juan Carlos, ahí está la historia de poder pensar que el origen de esto está en sociedades altamente desiguales. ¿Está bien? O sea, si nosotros lográramos y consiguiéramos tener sociedades más igualitarias, que, digamos, todos los ciudadanos tuvieran derecho a un trabajo digno, a un ingreso y a una vida digna, digamos, sería imposible que se den estas condiciones para que justamente el mercado del narco entre y produzca las consecuencias que produce. Yo te hago la reflexión del que vive en Santa Fe, que tiene un trabajo digno, que labura 10, 12 horas por día y te dice, yo no puedo esperar que el Estado dé trabajo digno a todos, yo quiero que ya no tenga miedo de ir a la esquina con un tiro en la cabeza. Sí. Ojo, y el que vive en la provincia de Buenos Aires también, no es solo Santa Fe. No, sí, y el gobernador ha tomado nota de eso. Ideal, dando trabajo para todo está bien, pero el vecino quiere la solución ya. Estamos de acuerdo. Esa solución que tiene que estar dada ya probablemente viene de la mano de lo que el gobernador está haciendo ahora. Y necesariamente a la hora de discutir estas temáticas tenemos que poner en la balanza la complejidad y tenemos que poner y tomar en cuenta la complejidad. Es decir, no sirve solamente la mano dura, no sirve solamente una fotografía que demuestre la intención de imponer orden, porque justamente la contrapartida es el otro poder. Es decir, lo que acá se vislumbra en estas muertes es cuánto menos poder tenías del que vos creías tener cuando asumiste el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo que yo digo es, obviamente que no puede ser de inmediato y esto tiene que ser pensado a corto, mediano y largo plazo. Pero una de las cuestiones que hay que pensar es justamente cómo hacemos para pensar que la problemática del narco no es una problemática, digamos, quien vende o en donde se produce el mercadeo, que es justamente en las áreas de mayor pobreza, son la causa, sino que son justamente las víctimas. Entonces, esto es fundamental. Ahora, lo que plantea Juanca es esto. Si vos sos el señor Puyaro, gobernador de Santa Fe, podés hacer cualquier cosa, menos retroceder. Ya empezaste. Ya no va a poder retroceder. Ya no puedes retroceder. No. Y ya es un problema del Estado Nacional. Ya no alcanza con Santa Fe. Porque si no se les repite en varias provincias. ¿Cuál es el problema? Que él no sabe quién tiene al lado. Porque en un asesinato de los otros días que creían que era la parte narco, las balas eran de la policía. Claro. Entonces él no sabe quién tiene al lado. No, y qué juez trabaja para. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Por supuesto. Vos no sabés si al que estás mandando a poner orden en realidad es el jefe de los otros. Sí. No es tan fácil solucionarlo. Por eso insisto, no es tan fácil solucionarlo y lo importante es tener en cuenta que esta medida, no solo necesaria, sino demandada por la ciudadanía, es una entre muchas otras que va a tener que tomar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿tenemos una clase política que sea capaz de comprender estas cuestiones y afrontar estas cuestiones con ese nivel de complejidad? Es una pregunta. Mira, ¿O se toman medidas de carácter efectista? Te digo un ejemplo. Es cierto, el presupuesto universitario pasa por una crisis,
Pero hoy, leyendo Nuevo Mundo, veo que el diputado nacional de San Juan, José Peluc, ha exhibido cuánto gana un rector y un decano. Están los sueldos. Cuando ganan 4 millones de pesos, ¿cómo le explicás al docente o al chico que está en el comedor universitario que no hay plata para él? No hay forma de explicárselo. Son cosas que es un solo sueldo. Pero al interior de la universidad las discutimos. Claro. Se han establecido órdenes y regulado, reglamentado, legalizado órdenes que verdaderamente la sociedad no ha sido capaz de discutir y de revertir. Claro. Hoy hay que transparentar todos esos procesos. Esto como el ingreso a la justicia. Totalmente. Ojo, la gente no puede entender lo que ingresen nada más que los familiares. Ha planteado algo que creo que no va a tener eco. No. ¿Qué es lo que dice el diputado Pichetto? Dice, está bien, quiere que cobremos nosotros 1,5 millones. Dice que todos los poderes cobren lo mismo. Y la justicia le va a decir que no. Entonces dice Pichetto, ¿por qué va a cobrar menos un diputado o un senador que el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Tiene que cobrar lo mismo. Sí, en algún momento fue así. No va a poder. Bueno, es interesante porque esa disputa y esta idea de la idea de que tenemos privilegios y de que estamos en lugares privilegiados, es una idea que vamos a tener que repensar y redefinir. De hecho, hoy, por ejemplo, está pasando con el tema del impuesto a las ganancias. Recientemente, antes de venir, aparecía la idea de que probablemente se regionalice. Es decir, que queden exceptuados trabajadores petroleros, que queden exceptuados como quedaron exceptuados en su momento camioneros, que no solo el poder de daño, sino, insisto, los poderes discrecionales. Si nosotros no entendemos que justamente las normativas lo que tienen que tratar es de igualar y de reconocer las condiciones de igualdad, verdaderamente lo que estamos haciendo es reproducir privilegios. Ahí es donde se reproduce el privilegio, en el origen de eso. Bueno, creo que el tema da para mucho más y que hacía mucho que no lo teníamos a Roberto da Cunha, vamos a tener que invitarlo más seguido. Para mí un placer.